Punteros en Excel. La mayoría de programas que trabajan en ambiente Windows utilizan diferentes tipos de punteros. Conocer estos punteros nos va a permitir saber qué acciones podremos realizar en diferentes estados dentro de nuestra hoja de cálculo. Primero que todo, démonos cuenta que cuando movemos nuestro mouse a través de la hoja de cálculo, vamos a encontrar que él toma diferentes formas. Van a aparecer diferentes tipos de puntero dependiendo de donde nos ubiquemos. Vamos a conocer cuáles son. El primero de ellos es la flecha inclinada, es la más común que encontramos en el ambiente Windows y es con la que nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, las distintas pestañas o las herramientas dentro de cada uno de los elementos de la cinta de opciones. Luego vamos a encontrar el puntero de la cruz blanca. Esta cruz blanca se utiliza para seleccionar una o varias celdas, ya que cuando hacemos clic dentro de la celda lo que sucede es que se desplaza el cursor, es decir que nos ubicamos directamente dentro de esa celda. Cuando hacemos clic sostenido lo que vamos a hacer es que podemos a través de este cursor seleccionar más de una celda. Ese sería el cursor de la cruz blanca y su función entonces es permitirnos seleccionar una o varias celdas. También vamos a encontrar un puntero que aparece cuando estamos dentro del menú de edición. Normalmente cuando nos movemos por nuestra hoja de cálculo vamos a encontrar áreas en las cuales nosotros podemos ingresar información. Por ejemplo, acá podemos escribir el tipo de letra que vamos a buscar, o acá podríamos escribir o digitar la celda a la cual queremos ir, o por ejemplo sobre la barra de fórmulas podemos editar la fórmula o el valor que esté dentro de la celda. Cuando desplazamos nuestro mouse sobre una área que es editable, vamos a ver cómo nuestra flecha cambia y se convierte en este cursor de edición. Cuando damos clic para editar o cuando estamos en una celda y editamos, en este caso directamente dentro de la celda es con F2 o doble clic, va a aparecer un elemento que vamos a llamar el cursor. Nuestro cursor es el que nos indica en dónde estamos ubicados sobre un área editable. Este cursor aplica mucho a los programas de Office como Word, que maneja muchos más textos y se mueve más en ese entorno. En Excel nosotros vamos a poder mover nuestro cursor también con las flechas y él nos va a indicar dónde es que estamos o dónde se está ingresando el dato. Si por ejemplo quisiéramos ingresar un dato antes, ubicamos nuestro cursor antes y podemos escribir. Existen unos métodos abreviados para mover este cursor. Por ejemplo, presionando la tecla inicio vamos a hacer que el cursor se desplace rápidamente al inicio del texto, o presionando la tecla de fin vamos a hacer que se desplace rápidamente dentro de la cadena de texto al final. Pueden hacer la prueba inicio o fin cuando estén en el modo de edición. Entonces este palito titilante que está acá es nuestro cursor de edición, y el puntero, cuando cruzamos por una parte que es editable, pues vamos a ver que se transforma en esta I mayúscula. ¿Qué otros punteros vamos a encontrar? Normalmente cuando seleccionamos un rango, si nos ubicamos en el borde vamos a encontrar una flecha que incluye 4 flechas pequeñas. Esta forma la vamos a utilizar para poder copiar o mover los datos con el mouse. ¿Qué tenemos que hacer? Primero seleccionamos los datos y luego, si lo deseamos mover, vamos a buscar en el borde sobre la línea verde una flecha con 4 puntas. Seguidamente debemos hacer clic con el botón del mouse, clic sostenido, si deseamos mover y ubicar los datos en la nueva posición. Una vez esté ubicada correctamente, soltamos el mouse. Veámoslo de nuevo. Seleccionamos los datos, buscamos en el borde de la selección nuestro puntero, arrastramos y soltamos. También si seleccionamos nuestros datos y presionamos la tecla de control en nuestro teclado y ubicamos la misma flecha, vamos a notar que ahora aparece con un más, no sé si lo alcancen a notar ahí. Ese más indica que yo lo que estoy haciendo ahora es copiando los datos a una nueva posición. Veámoslo de nuevo. Seleccionamos, ubicamos la flecha en el borde de la selección, presionamos nuestra tecla control y arrastramos. Lo que estamos haciendo es copiar.
Es decir, la flecha con 4 puntas y un más es la de copiar, mientras que la sencilla es la de mover. Estas son dos formas también que vamos a encontrar de punteros. También encontramos el puntero de llenado. Normalmente cuando tenemos que hacer un listado o queremos repetir un valor, vamos a escribir el valor, y si queremos que ese valor se repita, entonces vamos a copiar acá este valor. Vamos a ubicarnos dentro de la celda en el punto de la esquina inferior derecha y va a aparecer un puntero con una forma de cruz negra. Vamos a seleccionar ese puntero y arrastrar con clic sostenido para generar un llenado, es decir, que se repita el mismo valor. Este llenado también se le suele llamar llenado inteligente, porque cuando escribimos algunos valores, como por ejemplo meses, vamos a escribir acá enero, si hacemos llenado, Excel genera los demás valores, es decir, no copia siempre el mismo valor. También funciona para los días, incluso si escribimos por ejemplo trimestre 1 y nos ubicamos, observemos que sucede trimestre 3, trimestre 4 y vuelve a reempezar, saca los 4 trimestres y así sucesivamente. Correcto. También es posible que llenemos los valores y nos pasemos por ejemplo una línea, nos devolvemos y lo que hace es que funciona también para borrar. Entonces este manejador de llenado es otro puntero que nosotros encontramos en nuestra hoja de cálculo y que nos va a permitir generar listas, copiar valores. También podemos generar listas con números. Por ejemplo, acá voy a colocar 1. Si la escribo normalmente así, pues me va a llenar con el mismo número, pero si le doy un indicador de aumento, es decir 1, 2, selecciono estos dos valores y arrastro, puedo generar una lista que va a ir aumentando de uno en uno. Entonces también es una opción para generar listas el manejador de llenado. ¿Qué otros punteros encontramos? Está el de selección de columnas, que es el que aparece cuando nos ubicamos al principio de la columna. En este caso podemos hacer clic y va a seleccionar la columna hasta el final. Recordemos que estas columnas van desde la celda, desde la fila 1 hasta la 5 millones más o menos de filas, entonces selecciona completamente hasta el final. Puedo también hacer clic sostenido para seleccionar varias celdas al tiempo. De igual manera, si quiero seleccionar la fila, vamos a hacer clic sostenido y arrastramos para seleccionar más de una fila. Para eso ubicamos la flecha que apunta hacia la derecha, una flecha negra que aparece al principio de cada fila. En este punto pues no es un cursor, es el mismo de llenado, pero sí de selección, pero si le hacemos clic nos selecciona toda la hoja. También está la forma de la doble flecha vertical o de la doble flecha horizontal, que básicamente sirve para ampliar. Al ubicar este puntero vamos a hacer clic y vamos a arrastrar para cambiar el ancho de la columna o el alto de la fila. Nos ubicamos en el puntero y arrastramos. También vamos a encontrar otra forma muy particular, y es que en este caso, por ejemplo, si observan, está la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la E, la F están ocultas. Se puede ver aquí una línea un poquito más gruesa en esta parte que indica que las columnas están ocultas. Si ubicamos el mouse ahí, la forma de la flecha va a cambiar a una flecha doble de 2 líneas. Si hacemos clic ahí y arrastramos, podemos desbloquear esa columna oculta, la G, luego la F y finalmente la E, que estaban ocultas, y los correspondientes valores. Igual para las filas, observen que falta la 9, la 10, vamos a ubicarnos acá, arrastramos. Esta forma no es, aquí lo estoy haciendo mal porque no me ubiqué mal el cursor. Hay que ser un poco cuidadosos, hay que ubicar bien la flecha y esperar a que sea una doble línea con la doble flecha. Ahí estamos sacando la fila 10 y luego la 9, que también estaban ocultas. Esas son entonces algunas de las formas que nosotros vamos a encontrar de nuestro mouse. También cuando escribimos una dirección web dentro de una celda, en este caso
lo que sucede es que Excel reconoce como un hipervínculo y nos muestra el puntero en una forma especial de hipervínculo, que es la manito señalando. Si le damos clic, pues nos va a intentar abrir la página. Esos serían entonces los punteros del mouse.